si no tenemos que contar del Capañán y resaltar justamente este valor excepcional que tiene esta declaratoria como Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué me toca a mí? Un poco es, bueno, toda esta investigación que viene haciendo Sergio con todo el equipo de investigación y de conservación y esta primera expedición que se hizo en abril nos viene a dar este resultado, estos primeros resultados o conclusiones para pensar en el uso público, que este uso público está dentro de lo que es este plan maestro de Capañán, como Ana comentaba al principio. El programa Capañán o Capañán a nivel Argentina está enmarcado en un programa, en un plan de gestión a nivel nacional, y que eso también tiene ciertos criterios o objetivos a cumplir. Uno de ellos es el uso público, que está después, digamos, justamente del trabajo que se viene llevando a cabo, que es el de conservación, ¿no? El de conservación y el de investigación. La siguiente. Esto es la gestión participativa, que un poco Ana ya comentó. Luego está la protección legal, investigación, conservación, que en eso también se hizo un trabajo al inicio, digamos, de la gestión de este gobierno y de la Subsecretaría de Patrimonio, un trabajo, digamos, intenso con la regulación de las tierras, ¿no? De todo lo que es la declaratoria de Capañán en la zona, tanto de Famatina como de Vinchina, porque es uno, digamos, de las pautas para la declaratoria. Esto también se vino haciendo, digamos, previo, digamos, al proyecto pre-declaratoria, y luego se continuó, digamos, el posterior a la declaratoria de la UNESCO. El uso público está como en el tercer punto, y luego está esto que es el desarrollo local con identidad y la comunicación y difusión. Yo esto de uso público un poco lo venimos trabajando de manera conjunta con lo que es el desarrollo local, digamos, no lo separamos. Incluso lo venimos haciendo también de manera conjunta con la gestión participativa. Nosotros hacemos, digamos, un abordaje, como mostró en las primeras imágenes Ana, con las escuelas, con una participación tanto de la parte educativa de las escuelas, pero también con las comunidades locales. En la zona de Famatina, si bien hemos estado más seguidos, de manera más frecuente, teníamos como participaciones a veces incluso bastante divididas. En algunas ocasiones estaba la Cámara de Turismo de Famatina, en otras ocasiones estaba hasta a veces representantes de las cámaras de la región, digamos, del Valle del Famatina, donde incluso involucra también Chilecito. Y en Vinchina nos costó hacer, digamos, esta primera parte. Ya recién en este año, incluso el año pasado, fines del año pasado y este año, empezamos como a trabajar un poco más puntual, digamos, en la zona de Vinchina, porque era como una deuda pendiente. Nosotros veníamos enfocándonos muy en Famatina y Vinchina no. Pero esto no tiene que ver por cuestiones, digamos, no del municipio en sí, sino también por el grado, digamos, de sitios que cuentan cada uno. Sabemos que el sitio que tiene la localidad de Vinchina es un sitio que está dentro de una propiedad privada y que justamente ese sitio es declarado Patrimonio de la Humanidad. Entonces eso también hace a la complejidad de la gestión, ¿no? De gestionar esa área. Entonces, bueno, también tenía que ver con eso, ¿no? Con los actores que estamos o que están involucrados en esa gestión de esa área. La próxima. Bueno, hablamos de uso público, qué es y cómo se gestiona. Esto a nivel nacional, la Secretaría de Capañán Argentina ha generado, digamos, como un lineamiento para que todas las administraciones de Capañán de todas las provincias lo trabajen de manera uniforme. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el Capañán es uno solo acá en Argentina como en todo el resto de los países. Entonces tenemos que llegar a esa unicidad del bien, como que tanto se habla, ¿no? Y el valor universal excepcional se tiene que comunicar de esa manera. Famatina tiene que comunicar de la misma manera que el resto de las provincias. Entonces, esa coordinación es bastante ardua o complicada para poder trabajar, digamos, de manera coordinada con el resto de las provincias. Pero se logra. Este año se ha logrado mucho esta coordinación con las administraciones del resto de las provincias. Y el uso público tiene que ver con esto, con las actividades, servicios o infraestructuras
que se enfocan en ¿qué? En promover el valor universal excepcional del bien declarado como patrimonio de la humanidad. En este caso, el Capañán como camino, ¿no? Como este camino principal. ¿Y cuál es el objetivo que se requiere con este uso público del Capañán? Es generar una propuesta turística integral, que es un poco lo que hablaban al principio, esto de pensar al patrimonio integral, desde lo cultural, lo natural, pero también desde lo simbólico, ¿no? Los elementos inmateriales con los elementos materiales y sobre la naturaleza. Este concepto de paisaje natural también lo usamos mucho, o biocultural, también lo venimos incorporando mucho porque lo entendemos de esa manera y no separado. Que promuevan por un lado la conservación de los sitios, que para eso se viene haciendo este trabajo de la línea de conservación, la línea base, pero por otro lado y fundamentalmente el desarrollo de las comunidades locales, que esto también es como una premisa de estas declaratorias de la humanidad, de todos los sitios, que tiene que ver con que algo se declara patrimonio de la humanidad y que posterior viene un desarrollo para las comunidades asociadas. Esto también es bastante controversial en muchos lados porque de qué manera hacemos ese desarrollo, y ahí es donde entra este punto en donde nosotros pensamos al turismo de una manera sostenible, de una manera participativa con las comunidades locales, y que, digamos, un poco resaltar y fortalecer las economías regionales, las economías que están ahí y no, digamos, forzarlas. Tenemos ejemplos muy malos en la Argentina y nos tenemos que valer de esos ejemplos para poder ir de la vereda del frente con esta declaratoria que estamos, digamos, recién trabajando para esta gestión. La que sigue. En la gestión que venimos llevando nosotros en la provincia, un poco tiene que ver con esto, con desarrollar un turismo sostenible, como les vengo diciendo, que ponga en valor los atributos excepcionales. Todo esto que lo explicó maravillosamente Sergio, que resaltó este tema de que tenemos en la única parte de la Argentina donde tenemos los caminos dobles, todos estos atributos que hacen a un sitio patrimonio mundial, digamos, y que lo tenemos acá en Famatina. Si bien es uno solo el Capañán, lo que nosotros podemos resaltar en la provincia de La Rioja son estos rasgos excepcionales y que eso nos distinguen tal vez de las otras provincias. No es que estamos diciendo que acá hay mejor o peor, la mejor parte del camino, sino que estamos resaltando ciertos rasgos que nos van a distinguir de otros. Entonces, un visitante o un turista que visita Capañán en Salta va a querer venir a visitar en el resto de las provincias porque cada provincia lo que hace y lo que trabaja es para que cada uno resalte los valores de sus provincias, ¿se entiende? Entonces, no el que visitó Capañán en Salta, ya está, ya visité Capañán, no tengo que ir a las otras provincias. En eso está el trabajo, en esto se da, digamos, este trabajo colaborativo, para que en cada provincia tengamos estos atributos y estos valores únicos para que fomente, ¿no?, la actividad turística en base al Capañán. Comunicar el valor universal excepcional. Creo, bueno, esto que hablaba, que tenga una unidad de estilo. Nosotros venimos trabajando igualmente con un lineamiento a partir de Nación y que fue bajado el resto de las provincias, con una marca. Y con esa marca, con una cartelería que es distintiva para cada provincia, respecto al color y respecto a la tipología. Entonces nosotros ya hemos definido la tipología de estructura, ¿no?, de la señalética, para que todo este camino, y así uno venga desde el norte recorriendo el Capañán, sepamos que seguimos en el camino del Inca, pero estamos ahora en otra provincia, y esto nos van a dar los colores, ¿no?, que es tan significativo cuando lo pensamos para el turismo. Sabemos que estos caminos y esto que nos mostraba Sergio, los resultados que se dio en la primera expedición, y hay muchos que, bueno, realmente los ven los arqueólogos, ¿no? Entonces tenemos que empezar a buscar esto de resaltar, ¿no?, para el visitante. El visitante no va a tener este ojo afinado para ver esas hermosas escaleras, pero nosotros tenemos que buscar la manera y la estrategia para, tal vez no mostramos esa escalera, pero mostramos otro atributo, mostramos un niño de Hualco, y aún así estamos en un elemento de patrimonio de la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, esa es la estrategia y la lógica que nosotros pensamos para el desarrollo del Capañán a través del turismo.
y promover el desarrollo de las capacidades locales y fortalecer la calidad de las prestaciones turísticas. Bueno, esto es algo que, como decíamos con Ana, es algo que tenemos y queremos y tratamos de trabajar con turismo para fortalecer los servicios turísticos. No lo estaríamos No, bueno, entre paréntesis. ¿Qué pasa? Si nosotros vamos o vienen y nosotros estamos pensando en que el Capañán sea un producto turístico, tenemos que encontrar un lugar para donde alojarnos, ¿no? Y cuál es nuestro punto base, y nuestro punto base en este caso sería Famatina. Entonces, pensemos en fortalecer, y en eso es algo que venimos trabajando, en la capacidad de ampliar esa oferta de servicios turísticos, pero no tan solo de la infraestructura base de servicios turísticos, sino también de fortalecer los guías especializados en sitios de patrimonio mundial. Eso ya es un rasgo distintivo, no es un promotor cualquiera, no es un promotor cultural cualquiera, es un promotor o un guía especializado que está dentro de un sitio patrimonio de la humanidad. Eso ya es un sello y es una marca para generar, digamos, una visitación turística. Entonces, me parece que tenemos muchos atributos para pensar esta estrategia, digamos, de desarrollo. Acá tenemos, por ejemplo, en esta foto, que es del Museo de Vinchina, en donde vamos como detectando estos lugares base en Vinchina, por ejemplo, para ir al sitio de las Pircas. Nuestro punto base para empezar a contar este relato de Capañán es en el Museo de Vinchina, digamos. Entonces, bueno, tal vez no podés llegar a las Pircas, pero ya en este lugar te van a dar esta introducción, digamos. Tal vez vos vayas a visitar la Laguna Brava, pero te está dando esta introducción de que estás en un departamento de sitio patrimonio mundial. Digamos, ahí con eso estamos trabajando con el departamento de Vinchina, con los chicos del museo. La que sigue. Criterios para la evaluación de lo que es el uso público a través del turismo. Nosotros venimos pensando en esto, bueno, el grado de atractividad, un poco esto que decía. Los sitios tienen que tener un cierto grado de atractividad. Nosotros pensamos, bueno, es un trabajo que, por ejemplo, a diferencia del Capañán en Famatina, pongo el ejemplo de la Tambería del Inca porque es algo que ya se está gestionando, que se está trabajando y que es un poco este trabajo de reconstrucción del sitio a través del método y técnica anastilosis, ¿verdad? Sergio, vos me corregís cualquier cosa. Y que tiene que ver con esto, si bien el sitio presenta ciertos rasgos, ¿no? En donde es visible al visitante, pero realmente el turista lo que va a querer es un poco tener como una idea más general de lo que uno le está contando, ¿no? Que es la foto, digamos, ¿no? Es tener esa estructura para poder sacarse una foto y para poder llevarse un poco más ese concepto del cual ellos estaban buscando. Entonces, bueno, es pensar estos sitios de patrimonio mundial con cierto grado de atractividad. Para eso también venimos trabajando y, por ejemplo, hemos estado pensando, digamos, ya como lugares visitables y recomendados para visitar, el Camino Doble, que ya se puede llegar, ahí esta señalética que plantea Nación, que nosotros hemos trabajado desde la provincia, hemos puesto, digamos, cierta señalética, se propone trabajar con cierta señalética específica para esa zona, también para el Tambo de Chilitanca, para Pampa Real, que son lugares en donde son estructuras visibles y con cierto grado de atractividad, pensadas para el turismo. El estado de conservación, bueno, es esto que están trabajando con la realización del estudio de línea de base, la accesibilidad y la conectividad. Bueno, esto es algo fundamental. No podemos pensar en el desarrollo del turismo de patrimonio mundial, de un sitio declarado patrimonio mundial, sin que tengamos pensado o resuelto la conectividad de esto. ¿Cómo llegamos, cómo hacemos que el turista llegue o acceda a estos lugares que nos van a contar o que podamos ver lo que nos están diciendo que es patrimonio mundial? Para esto nosotros venimos trabajando en el Famatina con la Casa de la Cultura, con una muestra también que habíamos planteado ahí, como para hacer cierta introducción, pero también en el Museo de Alto Carrizal, en donde a través del Plan Federal se plantea generar ahí este centro de interpretación como el punto base, donde me van a dar un primer panorama de lo que es el Capañán, para luego acceder a al Camino Doble.
pensamos en esto. ¿Por qué? ¿Por qué Famatina? Y porque en Famatina tenemos todo, porque en Famatina hay un cajero, hay una estación de servicio. El turista tiene que tener esa conectividad, ese servicio, ¿no? Si no, es imposible, digamos, pensar en ese desarrollo. Y bueno, el involucramiento y la participación de la comunidad local, eso quedó clarísimo que lo venimos haciendo, incluso antes de pensar en el desarrollo del turismo. Creo que nuestro objetivo principal era el trabajo con las comunidades, con los chicos. Creo que Famatina en eso nos ayudó bastante, porque ellos haber puesto, digamos, en su currículum de manera transversal al programa Capañán, nos ayudó muchísimo a ver. Incluso materias matemáticas, trabajaban con los quipus, matemáticas, geometría, lengua, ciencias sociales, ciencias naturales. En todas sus currículas, en todas sus materias estaba el programa Capañán, que nos pareció increíble cuando cuando hicimos ese cierre. Y el control y vigilancia, que es algo muy importante, tenemos que pensar en esto, en fortalecer justamente los accesos a los sitios. Si no tenemos vigilancia, si no tenemos un control un poco más rígido respecto a la conservación de los lugares y a quienes acceden y a quienes no, también, digamos, esto nos va a permitir poder controlar la conservación del lugar, pero también, digamos, la preservación de la persona o del visitante que está yendo, ¿no? ¿Y en qué puedo ir? ¿Puedo ir en moto? ¿Puedo ir en 4x4? ¿En la mía personal? ¿Contrato a un guía local? Eso también es importante. Para mí me parece muy importante el trabajo que viene haciendo la cooperativa de Vinchina, que ellos se han conformado como cooperativa, son guías y ellos son quienes acompañan hasta la laguna y vuelven. Me parece que es un modo de gestión interesante que empieza desde la comunidad, que es participativa, que es a través de una cooperativa, que eso es algo muy, muy bueno, digamos, que pase, y que se puede replicar en Famatina, que ya sabemos que están subiendo al Famatina, digamos, hay gente que sube, hay gente que va, digamos, incluso todos esos caminos lo genera, digamos, todo este desarrollo que se hace sin control, pero me parece que empezar a pensar en la vigilancia también nos va a permitir a nosotros tener cierto control de estos lugares que estamos gestionando. La próxima. Bueno, acá, y así como anda pasando, estos son un poco los lugares que ya son visitados de por sí, digamos, no tan solo por prestadores de turismo de Famatina, sino también se vende mucho en Chilecito, digamos, en las agencias de viaje de Chilecito se lo vende mucho y desde acá, desde la capital. La que sigue. Ahí vemos, eso sí lo vemos, o sea, ese es un sitio, a esto que hablo yo de la atractividad del sitio o del bien, digamos, que queremos fortalecer. Ahora no nos va a mandar turismo ahí todavía. No, estamos ciertos rasgos de atractividad, son potenciales, son potenciales. En cualquier momento yo me abro la agencia, chicos. La siguiente. Bueno, acá un poco es este trabajo que bueno, Ana ya un poco lo mostró, seguimos, ahí está nuestra Pumaguari. La que sí. Bueno, esto es lo que les decía, la señalética en un sitio que es parte como elemento inmaterial al Capañán, o sea, el niño de Hualco. Se proyecta poner un tótem tal cual como la estructura Capañán, como la señalética Capañán argentina, en el oratorio del Niño de Hualco. O sea, el Niño de Hualco es parte del elemento inmaterial y toda esa procesión que tiene. Entonces, si por ejemplo llegas en abril al Capañán y no querés subir, bueno, te vas al Niño de Hualco y un poco te va a contar desde la parte inmaterial y simbólica un poco esos rasgos y que queremos también resaltar con esta declaratoria. ¿Se entiende? Que es un poco esto que decía Ana. La que sigue. Estos son los letreros, la señalética que estamos trabajando. No me los tire abajo, son gaviones enormes. Enormes gaviones, hermosos. Es una señalética hermosa. Son gaviones de piedra. A nosotros, como ven, nos tocó el color rojo a la provincia de La Rioja. Digamos, cada provincia está distinguida por color, pero casi siempre mantienen, obviamente, la misma estructura.
cambiando de acuerdo a lo que tiene la zona. Nosotros lo hemos planteado con gaviones de piedra, porque bueno, en la zona, digamos, de montaña es muy difícil que resistan este tipo de señalética, entonces hemos evaluado justamente eso también. La que sigue, este es el Museo Pedro Villacorta, que es donde se está trabajando este pequeño centro de interpretación en Alto Carrizal para trabajar y contar lo que es el Capagnano en Famatina. Acá un poco la parte del interior del museo. Perdón, Paula, Sí, ahí es una cosa importante que yo les comento, que están en el Museo de Alto Carrizal se trabajó con la comunidad y el relato tiene que ver con la declaratoria de Capagnano en Famatina y su origen con la lucha antiminera, porque ellos así lo decidieron. Entonces es importante porque cada lugar y cada centro va a contar un poco desde la perspectiva de su comunidad, y la realidad es que la comunidad de Famatina la declaratoria de Capagnano estuvo muy atravesada por el momento de la lucha antiminera y ellos lo sienten como parte de eso. Entonces ese centro se divide en dos partes, uno que va a conservar la parte original del Museo de Alto Carrizal y la otra que va a contar el Capagnano desde la resistencia minera, antiminera. Sí. Ese trabajo se hizo en una mesa, ¿no?, con distintos actores de la comunidad de Famatina, en donde ellos plantearon, digamos, justamente el ejercicio era cuál era el mensaje, cuál era el diálogo, ¿no?, que iba a contar ese museo. Así empezaron a surgir todas estas ideas y en donde no había, digamos, chance de poder negociar, era justamente ese relato que se vivió en el año 2013 y que fue justo antes, previo, digamos, a la declaratoria de Capagnano en 2014, de esta lucha y de contar todos estos años de lucha del departamento Famatina frente a la resistencia minera. Entonces, bueno, pudimos ahí trabajar ese diálogo, ese relato, ese guión, digamos, pensando en eso. ¿La que sigue? Bueno, y otro, que esto ya está casi en su última fase de construcción, algo que quería aclarar es que nosotros venimos hablando de sitios asociados, que son los sitios que son declarados Patrimonio de la Humanidad. Pero nosotros, como desde la gestión desde la subsecretaría, empezamos a trabajar con esta palabra de sitios vinculados al Capagnano. En estos dos, ¿qué entra? Bueno, la Tambería del Inca en Chilecito y Mudaderos en Vinchina, digamos, que son sitios vinculados, son sitios incaicos, pero no están dentro de la declaratoria, pero sí están vinculados y de esta manera los venimos gestionando y generando, digamos, infraestructura para su puesta en valor. Tambería del Inca es uno de esos, si bien Tambería ya por el año 2007-2008 estaba dentro de ese proyecto de declaratoria, por su estado de conservación en ese momento quedó afuera. Pero hoy, digamos, gracias, digamos, al gobierno de la provincia de La Rioja y a un financiamiento de Nación, se logró a través del programa 50 Destinos recuperar la Tambería del Inca, más que ponerla en valor, recuperarla y pensar en una infraestructura que nos cuente de qué es Tambería del Inca. Ahí había como un enojo entre el departamento Famatina y el departamento de Vinchina que Chilecito no cuente todo el relato, y no, Chilecito va a contar su historia de la Tambería del Inca, qué significa ese lugar y la Tambería del Inca en el contexto del Capagnano. Claro, es enorme. Y Famatina va a contar justamente la declaratoria que ellos tienen, ¿no? O sea que ni siquiera se pisan, digamos, los relatos, sino son relatos, claro, exactamente. Bueno, este sitio, digamos, que realmente es como para nosotros una deuda pendiente para Chilecito y que nos alegra muchísimo que ya esté casi terminando. Bueno, y otra cosa que venimos trabajando, y esto es lo último, es que esto que yo les vengo hablando desde el desarrollo del turismo, nosotros no lo pensamos aislados, siempre esto de pensar el patrimonio de manera integral y al turismo también.
nosotros lo pensamos integrando, ¿no?, distintos productos. Por eso esto estaba bueno, Ana había planteado en su momento, materializar o visibilizar todas estas cosas que venimos pensando y que venimos desarrollando, y un poco creamos estos mapas para visibilizar todas las distintas gestiones y trabajos que se vienen abordando de puesta en valor a través del turismo. ¿Qué nos permite ver estos mapas? Bueno, que no tan solo si visitas la localidad de Famatina y de Vinchina, obviamente que el producto fuerte estamos trabajando para que sea Capacñán como Patrimonio de la Humanidad, pero además tenés otros circuitos y otros recorridos culturales que te van a permitir ampliar esa oferta turística y ese valor cultural para el visitante o el turista. Entonces tenemos no tan solo Capacñán, tenemos la visita a Cable Carril, que también involucra estos dos departamentos, tenemos un circuito de iglesias, tenemos pueblos originarios, ¿no? Sí. Pueblos originarios. Entonces tenemos como una cantidad, digamos, de un mapa que nos permite a nosotros ubicarnos en qué tenemos como productos culturales, patrimoniales, para pensar este desarrollo turístico. La que sigue y la otra es esta del lado Famatina Chilecito, y este sería el lado del Bermejo, que también involucra Capacñán, ¿no?, con Vinchina, pero además tenemos la ruta de los arrieros y pueblos originarios, como la de ruta de arrieros y pueblo originario. Está bien, ahí estamos. Esto sería más o menos que nos permite pensar en este uso público y que un poco lo venimos trabajando de manera silenciosa pero ardua. Bueno, gracias.